En esta emisión de Líderes tenemos un programa muy especial. Reunimos a empresarios muy destacados de la Argentina que nos contaron cómo logran identificar una idea de negocio y transformarlo en una gran empresa. Nos hablaron de la importancia de saber rodearse de gente talentosa y de qué manera identifican los riesgos que asumen. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. ¿Quién es esta ahora? Lo que me mandaron a mí es un mensaje de una prima, de la prima, de la prima, de la prima, de la prima. Me chocan, me bajo del auto, el tipo me dice, a la noche te paso los datos por mensajito. Así es como te llega un mensaje de texto equivocado, ¿entendés? El mensaje viene de un call center de la India, 9 horas y media de diferencia. Somos todos diferentes y está bueno. Personal, cada persona es un mundo. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Qué recuerdos tiene de la niñez, por ejemplo? Unos recuerdos muy agradables de la niñez, a pesar de que el periodo que me tocó vivir, la década del 30, se mencionaba o se decía que era una época de crisis. No lo fue, por lo menos para mi familia, en el sentido de que una década de trabajo, de estudio, de un país que no pasaba las condiciones de crisis que tenían otros. Por lo menos así lo sentíamos nosotros. Quisiera conocer algo de sus inicios. Usted estudió tanto en la primaria como en la universidad, en la escuela pública. ¿Qué impacto tuvo la educación estatal en su vida? Mira, en la época en que yo estudiaba, el nivel de la escuela pública era muy alto. De hecho, era superior al de la escuela privada. En consecuencia, las buenas empresas, las buenas escuelas públicas tenían niveles educativos de excelencia. En mi casa, en mi hogar, en mi vida familiar, yo tenía una enorme presión por la educación, una enorme presión que derivaba del hecho de que mi mamá era profesora de colegio secundario. De ahí evolucionó mi interés por estudiar, por destacarme, por estar entre los mejores, y traté de llegar a seguir el camino ese a lo largo de toda mi vida. ¿Es cierto que cuando eras chico llegaste a coleccionar palomas? Coleccioné estampillas, palomas, cuando tenía más o menos unos 11 años, tenía un jardín y entonces ahí se me ocurrió el hecho de coleccionar palomas, ¿no? En San Isidro. Hay una característica, hay un tipo de paloma que se llama buchón que atrae a otras palomas y entonces pude comprar un buchón, ese buchón me trajo otras palomas. Y después un primo mío coleccionaba estampillas y él me enseñó a coleccionar estampillas. Y ya cuando tuve unos 22, 23 años, espontáneamente vi una obra en una galería. En realidad esa obra no pude adquirir porque era un retrato de Berni y terminé comprando en cuotas 2 obras más accesibles que eran un Pereza y un Basilev. Y bueno, ese fue como el puntapié inicial. Al principio ni siquiera me individualizaba como coleccionista, pero de tanto en tanto compraba una obra para la pared de mi primer departamento y después fue tomando ya un ritmo.
fue su primer trabajo? Me acuerdo que fue un 30 de noviembre. Le dije a mi padre que había terminado de estudiar. ¿Y qué va a hacer mi hijo? Me dice, porque me decía, cuando él quería mantener distancia, me decía, ¿qué va a hacer mi hijo? Y digo, mirá, le digo, lo voy a pensar hasta marzo, voy a ver qué hago. Y después en marzo voy a decir. Y entonces él me dijo, bueno, mijo, mientras usted piensa qué va a hacer hasta marzo, mañana venga a la empresa a trabajar. Y así empecé a trabajar. Pero empecé a trabajar en el taller, en la fábrica, a limpiar el piso, a barrer, a hacer pegón. Su primera experiencia profesional fue dentro de la empresa DuPont. Ahora, ¿cómo fue que en el año 78 identifica una oportunidad para entrar en el Grupo Techint? Entré por un aviso en el diario. Yo me recibo de ingeniero industrial en la Universidad de Buenos Aires con un promedio muy alto en el año 75. Y en un aviso en el diario encuentro una oportunidad en DuPont, que era una escuela de negocios que era referencial para los estudiantes de ingeniería. Comencé a trabajar en DuPont como ingeniero industrial, empecé a trabajar en ingeniería industrial y al cabo de 2 años un nuevo aviso despierta mi interés de comenzar en el Grupo Techint una carrera más orientada al área comercial. Y así lo hice, salté al Grupo Techint y en este grupo estoy desde hace 33 años. ¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de las finanzas y de la bolsa? Yo elegí estudiar economía y como economista siempre tuve una mirada general sobre la realidad económica, la realidad política y social. Aparte, hubieron varios economistas en la historia de la economía, si quieres, que se especializaban en finanzas, ¿no? Como Adam Smith y otros, David Ricardo, Keynes. Los mercados financieros y la realidad macro van de la mano, ¿no? Y sobre todo en un país donde siempre hubo un vaivén y había crisis recurrentes, entonces casi era necesario hacer una lectura de lo que pasaba en el país, ¿no? El nivel de riesgo, la dinámica de la evolución de la situación política, de la consistencia del plan económico, el comportamiento de los mercados. Entonces, por haber estudiado economía, tuve esa... Y además me gustaba, ¿no? Y a través de la economía tenés una mirada general, ¿no? que es muy interesante. Hay una fantasía en la gente en general, que es cómo se logra el primer millón. ¿Cómo diría que lo alcanzó usted? Debiéndolo. El primer millón siempre se logra debiéndolo. El que diga lo contrario creo que, bueno, tendrá otra experiencia. Pero, ¿qué quiere decir? Cuidado, el trasfondo de eso es mereciendo el crédito. No es que te dan un millón porque sí. Te dan el millón porque lo mereces, porque comprueban algo en vos, porque comprueban, evidentemente, que se equivocan también, no es que no es tan matemático. Pero el primer millón se logra porque alguien tiene confianza en vos. Techint es una de las grandes multinacionales argentinas. ¿A qué atribuye que en nuestro país hayan tan pocas multinacionales de origen argentino? ¿Por qué es importante ser multinacional? Depende mucho del tipo de industria del que estemos hablando. En el mundo siderúrgico se ha producido un fuerte fenómeno de concentración y consolidación. Entonces, lo primero que se busca cuando se internacionaliza una compañía es ganar economía de escala, para poder competir con los competidores en términos de escala, de tamaño parecido. Fundamentalmente en nuestro caso, tamaño parecido o más grande que las empresas siderúrgicas brasileras, que en el continente son nuestros competidores principales. Yo creo que la iniciativa que nosotros comenzamos de lanzarnos al exterior y ser exitosos lanzándonos al exterior, también impidió el proceso inverso de haber sido nosotros un target of acquisition. Hoy en la siderurgia argentina hay 4 empresas de gran tamaño, de las cuales la única empresa argentina es Siderar, las otras 3 son empresas de capitales brasileros. En consecuencia, la internacionalización sirvió para 2 cosas. Primero, para crecer, ganar economía de escala. Segundo, para defendernos de una posible adquisición.
El caso nuestro es emblemático porque de alguna manera muestra y demuestra la capacidad de realización de los argentinos y la capacidad de poder montar empresas multinacionales que sean consideradas en el mundo world class. Comenzaste prácticamente de cero, lo que los americanos llamarían un self-made man, quien se hace solo. ¿Cómo lograste tu primer $1.000.000? Bueno, cuando yo volví de Inglaterra, hice inversiones bursátiles. Bueno, tenía $4.000, tenía 8.000, pero tuve que cambiar el auto que le había prestado a otro hermano mío. E hice algunas inversiones bursátiles con unos créditos que me prestó el señor Freddy Cook. Y producto de esas utilidades adquirí un terreno que yo lo vi muy barato, y ese terreno que yo había pagado $250.000, a los 5 meses me lo pagaron, lo compraron en $1.000.000. Yo quería hacer un desarrollo, pero me quedaba muy grande en ese momento en relación a mi patrimonio. Entonces hice ese primer $1.000.000. Estoy hablando del año 76, 1976. Usted ingresó, como nos cuenta, en el sector textil, pero allá por los años 86 usted ingresa en un área sustancialmente clave para el desarrollo de las comunicaciones en la Argentina y en el mundo, con una mirada muy pionera, que fue instalar cablevisión en la Argentina cuando nadie tenía cable y la industria no existía. ¿Cómo surge ese negocio de las comunicaciones? Yo compro el cable en octubre del año 82. Cuando ya se producen los hechos de las Malvinas y era irreversible la caída, o sea, la continuación del proceso político militar, era obvio que la Argentina iba a explotar las ansias que ya guardaba en su seno, que es el concepto de libertad, de conocimiento. La Argentina fue un país que durante toda su historia tuvo curiosidad de saber qué pasaba en el mundo, tuvo grandes contactos y contacto con el exterior. Hasta el año 81, 82 prácticamente en la Argentina había un solo canal de televisión en el interior, que era Canal 7. El canal 9, 11 y 13 estaban muy limitados a áreas geográficas, Capital Federal y algunas capitales de provincia. Ya en Estados Unidos y en Canadá el cable era un desarrollo visible, era obviamente ya gozar de 15, 20 canales que llegaban por un cable y que uno podía ver por vía satélite lo que estaba sucediendo. Me gustaría saber cómo está formado el Grupo Techint. Vamos a empezar de lo más general a lo más particular. El Grupo Techint. ¿Qué es el Grupo Techint? Factura alrededor de $25.000 millones. Tiene 4 grandes rubros de importancia: acero, aceros planos, que es la división que yo manejo, tubos con costura y sin costura para la industria petrolera, construcción e ingeniería y petróleo. Emplea alrededor de 55.000 personas a nivel mundial en forma directa, de las cuales alrededor de 23.000 personas trabajan en la Argentina. ¿Qué es Ternium? Ternium es una empresa que produce acero a nivel latinoamericano, con instalaciones productivas en Argentina, en Colombia, en Centroamérica, en México y en Estados Unidos. Factura alrededor de $9.000 millones, emplea alrededor de 20.000 personas y hoy es, en términos de agregación de valor, la empresa siderúrgica más importante de Latinoamérica. La mayor parte de tu capital está invertido en bienes inmobiliarios o en obras. ¿Qué consejo le darías a quien quiere invertir en la Argentina? La inversión inmobiliaria, sobre todo en los últimos años, es muy aconsejable en la Argentina por el hecho que las inversiones financieras andan mal. O sea, básicamente la inversión en plazos fijos, como las tasas están por debajo del nivel de inflación, la población se da cuenta que pierde sus ahorros. Las bolsas no la entienden porque tienen mucha volatilidad. Los bonos del gobierno tienen muy buen rendimiento
pero no alcanzan para cubrir la inflación. Entonces hoy las familias naturalmente compran inmuebles como una forma de ahorro, para tratar de defenderse de la situación que describí anteriormente.